es un privilegio poder estar en su nación, El Salvador. Yo soy de Bolivia, pero principalmente realmente soy de las naciones. Vengo viajando hace muchos años. Cada año visito alrededor de 15 a 20 países y tengo la oportunidad de conocer gente maravillosa y la expresión del cuerpo de Cristo en diferentes lugares y ver el movimiento y la mano de Dios en medio de nuestro tiempo y lo que Dios está haciendo. He sido profundamente impactada de conocer cada vez más la historia y los procesos que cada uno de ustedes han pasado como nación alrededor de los últimos 40, 30 años. Y considero que hoy más que nunca es un tiempo especial, un tiempo estratégico para esta nación. Yo quiero manifestarles que en mi corazón siento de que esta nación será un ejemplo y una luz para Centroamérica, del poder y de la mano de Dios siendo manifestado desde una nación que parece ser la más pequeña, pero que Dios la puede hacer la más grande. Lidero una organización que se llama Construyendo Grandes Naciones, justamente por eso, porque nuestro propósito y nuestra misión es hacer que las naciones sean grandes naciones. Como Dios le prometió a Abraham, le prometió no una nación, le prometió una grande nación, una gran nación. Y para tener una gran nación necesitamos transformar la nación y necesitamos experimentar una transformación en 5 áreas. Al menos necesitamos una transformación espiritual, política, educativa, económica y social. Pero ¿cómo podemos experimentar una transformación, por ejemplo, económica, si no sé cuál es el modelo bíblico de economía? Si yo no sé lo que la Biblia enseña de economía, ¿cómo puedo yo transformar la economía de una nación? ¿Cómo podemos experimentar una transformación educativa? Si yo no sé todo lo que la Biblia habla sobre educación y cómo educar, metodologías, currículum, tantas cosas que compone una buena educación, si no conozco lo que la Biblia enseña de eso, ¿cómo puedo reemplazar lo malo? Tuve la oportunidad de estudiar mucho tiempo teología. Estudié 5 años teología en una universidad cristiana y después estudié 3 años y medio divinidad. Es una maestría en divinidad. Y el propósito por el cual estudié eso era para conocer todo lo que la Biblia enseña de naciones. Y yo quedé en shock porque naciones, ¿sabías que es la segunda palabra que más aparece en la Biblia? O sea, aparece más que iglesia, más que amor. La primera palabra es Dios. Es la palabra que más aparece, Jehová, Dios, sus derivados. Y la segunda son naciones. Cuando menciona las naciones y la palabra nación se convierte en la segunda palabra más repetida en las escrituras. O sea que la Biblia, después de Dios, el énfasis son las naciones. Pero es lo que me pasó a mí, es lo que le pasa a muchos pastores. Estudiamos teología y nos enseñan de todo menos de lo más importante que la Biblia habla, naciones. Y para poder hacer este tipo de transformaciones necesitamos no conformarnos a este mundo. La palabra mundo en esta traducción, en el original, en el griego, es la palabra cosmos. Y una mejor traducción de la palabra cosmos sería sistema. No se conformen al sistema. El sistema te dice, tenés que llevar a tus hijos 12 años al colegio. El sistema te dice, luego son 4 años de universidad. El sistema te dice, así se hacemos las leyes y así se tiene que hacer. Así es la política, así es la economía, así se maneja la banca. O sea, prácticamente nosotros asumimos y creemos todo lo que el mundo nos vende en sus sistemas. Pero la Biblia nos dice que hay que cuestionar esos sistemas. Que hay que preguntarse por qué hacemos lo que hacemos. ¿Y por qué hay que ir al colegio 12 años? ¿Y por qué hay que ir a la universidad 4 años? ¿Y por qué es así? ¿Por qué no examinamos lo que la Biblia dice? Y vemos, ¿será que la forma en que vivimos está alineada a la forma en que la Biblia lo establece? El cristianismo cambió el mundo
y introdujo cosas muy buenas en nuestros sistemas modernos, sí, pero aún hay muchas cosas donde la forma en que vivimos no es la forma en que Dios quiere que vivamos. Y para ello tenemos que no conformarnos al sistema, renovar nuestra mente para conocer lo que es bueno a los ojos de Dios. Y cuando yo conozco lo que es por ejemplo, una buena economía a los ojos de Dios, puedo reemplazar la mala. Cuando yo conozco lo que es un buen sistema de salud a los ojos de Dios, puedo reemplazar el mal sistema. Pero hasta que yo no conozca lo que es bueno, soy incapaz de cambiar lo malo. ¿Tú quieres cambiar lo malo? Tienes que conocer una alternativa para reemplazar lo malo. No te dejes vencer por el mal. Hay que derrotar al mal con el bien, pero para hacerlo tenemos que tener luz. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué somos la luz del mundo? Porque se supone que tenemos conocimiento. Luz es conocimiento. Y sin conocimiento no hay transformación. Si la iglesia no es ignorante en todos estos temas, ¿cómo puede transformar? Entonces, para transformar necesitamos autoridad. Y la autoridad te lo da el conocimiento. Nadie escucha a alguien que no sabe. Y por eso la iglesia tiene que convertirse en un centro de entrenamiento profundo para saber cambiar los sistemas. Hay muchos cristianos en las naciones cuando viajo que me dicen, Pastora Irene, sí, le digo, Dios me dio un llamado. ¿Cuál? Yo voy a ser presidente de mi país. Wow, le digo, bravo. En otro lugar me dice, Dios me dio un llamado. Sí, yo voy a construir una universidad, la mejor universidad. Wow. Otros me dicen, yo voy a hacer un estudio de cine. Perfecto. ¿Y cuál es el modelo de Dios de una universidad? ¿O cuál es el modelo de Dios de gobierno? Entonces hay muchos cristianos que tienen una visión, pero cuando están en el lugar no cambian nada, porque se conformen al sistema. Necesitamos entender que los sistemas están caídos. Cuando el hombre cae, los sistemas cayeron. Cayó la familia, cayó la economía, cayó la salud. Hoy morimos porque cayó la salud. Antes de la caída no moríamos, nuestro cuerpo era perfecto. Después de la caída cayó la salud, cayó todo y cayeron los sistemas del mundo. Y esos sistemas del mundo caídos producen pobreza, miseria, violencia, esclavitud. Todo lo que queremos cambiar en una sociedad. Pero cuando conocemos los sistemas de Dios, podemos experimentar todo lo contrario: prosperidad, justicia, igualdad. Los frutos del Espíritu. En Génesis 1, Dios crea la ciencia. O sea, crea el mundo con inteligencia. Diga conmigo, Dios creó el mundo con inteligencia. Entonces, como Dios creó el mundo con inteligencia, mire el sistema musical. ¿Quién aquí puede crear una nueva nota musical? ¿Pueden? No. Dios la creó y eso es inalterable. ¿Cuántos de ustedes pueden crear unas nuevas matemáticas? Las matemáticas ya están diseñadas, organizadas. Nosotros solo las descubrimos. Dios creó el mundo con inteligencia. Y Dios creó 3 sistemas de gobierno que de Él dependen las naciones y la libertad de las naciones. No son los únicos sistemas de gobierno, pero sí son los más importantes y son los primeros 3. Y vamos a mirar hoy 3 sistemas de gobierno para la libertad del mundo. Amén. El primer sistema de gobierno creado por Dios es el autogobierno. Diga conmigo, autogobierno. Este sistema de gobierno es el más importante. Si usted, por ejemplo, tiene un hijo, su hijo se porta bien, hace la tarea, llega a tiempo, no mira cosas malas en el celular, es muy bueno, tiene autogobierno su hijo, ¿el qué va a gozar? Libertad. Mami, ¿puedo hacer esto? Sí. ¿Me puedes comprar esto? Si tiene la posibilidad, sí. ¿Por qué? Porque el niño tiene libertad, porque se gobierna. Y es más, cuando el niño se autogobierna
y cuando hay autogobierno, que es el primer sistema de gobierno creado por Dios, no solamente el niño adquiere libertad, adquiere responsabilidad. Porque como el niño es responsable con sí mismo, tú empiezas a decirle, hijo, guárdame esto, agárrame esto, va a venir una señora, te encargo. O sea, empiezas a delegar responsabilidad sobre él. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y el autogobierno, cuando Dios lo creó, fue el único sistema de gobierno creado. Porque en el principio, por ejemplo, tú no ves que Dios le dijo a Adán, cuida a Eva. Le dijo, te entrego gobierno sobre los peces, sobre las aves y sobre la tierra. Pero no le dijo que le entregaba gobierno sobre otro ser humano. ¿Por qué? Porque donde no hay pecado no necesitas que te controlen. Si tú te autogobiernas, no necesitas que te gobiernen. ¿Cuántos entienden eso? Entonces Dios no creó ningún sistema de gobierno exterior en el principio, solamente gobierno interior, el autogobierno. Tú soberanamente te gobiernas a ti mismo. Eso es lo que Dios te entregó. Entonces, esto es interesante porque este sistema de gobierno nos dice de que así como Dios no le dijo a Adán que gobierne sobre Eva ni sobre ningún ser humano, donde no hay pecado no necesitamos gobierno exterior. Pero si tu hijo se porta mal, no hace la tarea, te miente, dice que está en un lugar y está en otro, cuando tiene que mirar el celular tú encuentras cosas terribles, no se autogobierna, ¿qué va a pasar? Ese niño va a conocer el gobierno exterior de su madre. ¿Sí o no? Cuando el niño, tú vas a comenzar, a partir de ahora, cuando llegues te reportas conmigo. Nada de celular hasta que no acabes la tarea. Olvídate de tus amigos el fin de semana. A partir de ahora te sientas a la mesa y te quedas a mi lado y no te mueves de ahí hasta no terminar. ¿Qué es lo que pasa? La libertad del niño es perdida porque no tiene autogobierno. Cuando tú no te gobiernas, otros te gobiernan. Este sistema de gobierno creado por Dios es el más importante hoy para tener naciones prósperas. Porque en las naciones donde nosotros los ciudadanos nos comportamos mal, nos burlamos de la ley, saltamos los procesos, buscamos la corrupción porque las filas, porque las colas, porque en el tránsito no respetamos las leyes de tránsito. ¿Qué pasa? El gobierno civil se vuelve más grande, más autoritario porque nos tiene que controlar. Así como la mamá empieza a decirle al niño a partir de ahora y empieza a crear leyes y leyes en casa que no existían, el niño tiene hasta horario, cronograma, todo ahora, un montón de leyes que usted creó por causa del mal comportamiento de su hijo. Así también los gobiernos, por causa de nuestro mal comportamiento, crean leyes. Y mientras más leyes tenga un país, menos libertad tenemos. Y mientras menos libertad tenemos, es más difícil trabajar, abrir una empresa, encontrar empleo, importar, exportar, traer productos. Todo se vuelve más difícil porque hay tantas leyes, porque no nos comportamos, tenemos demasiada burocracia. Y eso es el producto de la falta de autogobierno. Por no tener autogobierno, nos hacemos pobres económicamente y perdemos nuestra libertad. Entonces el primer sistema de gobierno y el más importante en el mundo hasta el día de hoy es el autogobierno. Pero todos sabemos que el autogobierno, lo que controla al ser humano de no hacer lo malo es nuestra conciencia, ¿sí o no? Entonces si tú tienes en tu conciencia, ¿cuántos de ustedes alguna vez no dejaron de hacer algo o no hicieron algo malo porque su conciencia se los impidió? Bien. Ese es el primer amortiguador de la violencia en el mundo, tu conciencia. ¿Cómo sería el mundo si no tuviéramos conciencia? Seríamos como animales, bestias. La conciencia es la prevención de Dios del crimen. Pero ahora que vivimos en un mundo caído, sabemos que ¿cuántos de ustedes alguna vez desobedeció su conciencia? Todos. En algún momento rompimos la conciencia. Entonces, como ahora vivimos en un mundo caído,
Eso que cayó, ahora nosotros no podemos autogobernarnos perfecto. Por lo tanto, el primer sistema de gobierno dado por Dios, el autogobierno, es eficaz, pero ahora no es completo. ¿Por qué? Porque no hemos vuelto seres pecaminosos. Y dice la Biblia de que Caín, cuando iba a matar a su hermano Abel, Dios le dice, aunque el pecado esté en la puerta, tú tienes que gobernar sobre el pecado. Entonces, aunque vivamos en un mundo caído, Dios espera que aún nos autogobernemos. La Biblia dice en Proverbios 16:32, mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Mejor es tener dominio propio que conquistar una ciudad. Es el primer sistema de gobierno y el más importante. El segundo sistema de gobierno es el gobierno familiar. Y el gobierno familiar es el primer sistema de gobierno exterior. ¿Qué significa exterior? Que es de afuera hacia adentro. Como les dije, en el principio Dios no creó gobierno exterior. Quizás yo alguna vez prediqué, ay, ¿qué hacía Eva sola en el jardín? ¿Por qué Adán no estaba con ella? Porque no había necesidad de que te controlen, de que te gobiernen por afuera, si tu gobierno interior es pleno. Pero como ahora nuestro gobierno interior no es pleno, después de la caída, Dios establece un segundo sistema de gobierno, una segunda capa de protección contra la violencia. Y ese es el gobierno familiar. Y así como es el segundo sistema de gobierno, es el segundo más importante. Después del autogobierno, el segundo gobierno más importante en una nación es el gobierno familiar. Y Dios lo establece por amor a nosotros y lo establece en este pasaje que tengo acá. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás a los hijos. Este reflejo de esta realidad de parir con dolor es un reflejo de una nueva realidad en el mundo. Que así como la mujer ahora, al momento de parir, le va a doler, Dios nos está reflejando que a partir de ahora criar a nuestros hijos en un mundo caído sería doloroso. Ahora los niños, nuestras generaciones, los hijos, por causa del pecado, serían producto de dolor en la madre y de aflicción. ¿Qué dolor más grande no hay en este mundo que el criar a un hijo? Que lo estés criando y el niño te diga, no quiero, no te metas en mi vida, se encierra en su cuarto, se tira a la puerta, no te contesta el celular, te dice, ay mamá, déjame, se avergüenzan de sus padres. Es el proceso más doloroso en el mundo, es el proceso ahora de criar a un hijo. Y Dios le está diciendo a la mujer, así como ahora te va a doler parir, eso quiere decir que te va a doler criar y tu hijo será producto de aflicción. Y te estoy entregando a ti, mujer, gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué te duele? Porque tienes que gobernar sobre el niño, tienes que entrenarlo, tienes que educarlo, porque nace con pecado. No le tienes que enseñar a mentir, a hacer lo malo. Si tú no lo crías a tu hijo, la tendencia será que tu hijo se va a desviar al mal. La Biblia enseña que la tendencia, si tú no haces nada, la entropía, la tendencia es que si tú no haces nada, la cosa se va al mal. Tú dejas una casa y no desocupada y vuelven 30 años. Un auto deja de usarlo por 5 años. Todo lo que no hay una intención de mejorar tiende a ser destruido, tiende a corromperse. Tú déjalo al niño que se críe solo. Si no hay un plan intencional de la madre y el padre de criar al hijo, el hijo no va a estar bien. Hay un proceso doloroso que hay que criar, hay que entrenar, hay que enseñar, hay que meter valores, principios, hay que darle a los niños ¿qué? Gobierno, para que él aprenda a gobernarse, a asumir responsabilidad. Dios le está diciendo a la mujer, ahora tú vas a gobernar sobre tu hijo. ¿Por qué? Porque ahora que vivimos en un mundo caído, el niño tiene pecado y necesita una protección.
Su conciencia no es suficiente, necesita a su madre y a su padre que le digan lo que es correcto y que tengan temor para que aprendan a vivir como seres humanos y como ciudadanos de bien en un mundo caído. Si no haces ese trabajo, ¿qué puede pasar? La segunda cosa que Dios dice aquí es que ahora tu marido o el esposo sería cabeza del hogar, se va a gobernar sobre la mujer. No es algo malo que Dios está haciendo algo bueno. Ahora que hay pecado y hay dolor, el esposo tiene que gobernar su casa. Y hay una analogía que dice la Biblia que lo explica muy bien en Efesios. En Efesios dice que así como el varón, así como Jesús es cabeza de la iglesia y su misión es presentarla pura, santa y sin mancha, así también el esposo debe hacer con su mujer. En otras palabras, el propósito del esposo, ser cabeza del hogar o gobernar, es presentar a su esposa pura, santa y sin mancha. El gobierno familiar consiste en que el hombre se hace responsable por el carácter de su mujer y de sus hijos. Jesús se hizo responsable por nosotros, por nuestros pecados, por nuestro carácter. Y la responsabilidad del hombre, como cabeza del hogar, es hacerse responsable por el carácter de su mujer y de sus hijos. Si yo me autogobierno, yo puedo gobernar mi familia. Pero una mujer que no se autogobierna, sus hijos no la van a obedecer. Si en tus hijos ven en ti rectitud, transparencia, cuando tú dices algo lo cumples, no le dices, mañana hijo, esto, si no haces esto, mañana esto va a pasar. Y de ahí no pasa lo que prometiste. No eres firme con tus palabras. Tú pierdes autoridad. Tu hijo no te va a respetar. ¿Y cómo lo vas a educar? Porque el autogobierno, el primer sistema de gobierno, es el que te da legitimidad y autoridad para criar a tus hijos. ¿Cómo le vas a decir al hombre, al esposo, que gobierna a sus hijos y a su mujer si él no se autogobierna? Es que el gobierno nace de la legitimidad del autogobierno. El gobierno familiar se establece cuando hay un buen autogobierno. Hay mujeres que se autogobiernan, responsables, trabajadoras, abnegadas, cumplidas, de palabra. Y el marido, todo lo contrario. Y le decimos, pero tienes que someterse a este hombre. Y ese hombre que no se autogobierna es el que pensamos que porque tiene gobierno o pensamos que ser cabeza del hogar es el que toma las decisiones. Ese hombre irresponsable va a tomar las decisiones de la economía del hogar cuando no puede, ni siquiera sabe dónde pagar las cuentas de los niños, ni las necesidades de sus hijos, ni cuánto está una taza o cuánto cuesta un kilo de azúcar, porque nunca fue al mercado. El gobierno en la familia, legítimamente Dios se la entregó al varón, pero se sustenta en el autogobierno. En el varón que se gobierna puede gobernar su familia y puede gobernar a sus hijos. Y la Biblia dice que el que no gobierna a su familia y a sus hijos no puede gobernar la iglesia. El que no gobierna a su familia no puede gobernar la iglesia. ¿Cómo fue el gobierno de Adán y Eva en su familia? Caín, ¿cómo fue Caín? ¿Buen hijo? Cuando hay un mal padre, ¿sabes cuál es el problema? Se levanta una generación perversa. La negligencia de Adán y Eva con Caín produjo la multiplicación del crimen. Porque así como Caín fue un asesino, todos sus hijos fueron asesinos. Y en Génesis 6 vemos que la tierra se llena de violencia. Y todos los problemas de las familias nacen en el hogar. Todos. Si yo les digo algo, si cada familia en El Salvador en este momento decide criar bien a sus hijos, porque todos tenemos en el momento de la concepción una madre y un padre. En el momento de la concepción tiene que haber un hombre y una mujer.
Si ese hombre y esa mujer crían bien a sus hijos, en una generación no hay cárceles. Cada familia se preocupa por sí mismo. Cría bien a sus hijos. Y le dice al gobierno, el autogobierno no es solamente decir, ¿sabes qué? Me gobierno a mí mismo. Es también alimentarse, educarse y sanarse. En otras palabras, yo le digo al Estado, al gobierno, gobierno, no te necesito. Gracias, yo puedo alimentarme porque Dios me mandó a mí alimentarme, no lo mandó al gobierno a que me dé de comer. Gobierno, no necesito que me eduques, yo voy a educar a mis hijos porque no le voy a dar al César lo que es de Dios, mis hijos. Es que es gratis el colegio público. Pero ¿cómo le vamos a dar al César las cosas que son de Dios? Y después de, ay, mira cómo está atrevido el chico, el joven. Claro, si está siendo entrenado por el César, ¿cómo quieres que sea? Entonces, si cada familia se entrena, se educa, se alimenta y se sana y cría bien a sus hijos, ¿qué va a hacer el gobierno? En una generación cerramos las cárceles. En una generación se acaban los robos, se acaban las estafas, se acaban la violencia, se acaban los asesinatos, y se acaban los drogadictos y se acaban las pandillas. La violencia surge cuando el gobierno familiar cae. Pero es que es lindo decir, ay, que el gobierno solucione los problemas. Sí, los trapitos sucios de nosotros que no hicimos bien nuestro trabajo, queremos que el gobierno solucione lo que Dios nos dio a nosotros para solucionar. Pero cuando tú le dices al gobierno que lo haga, el gobierno no lo va a hacer gratis, te va a sacar plata, te va a sacar dinero, te va a sacar impuestos. Entonces, cuando tú entregas responsabilidad, también entregas economía. Haces un mal intercambio. Es casi como venderle tu alma al diablo. Decirle al Estado que te dé todo, pero también le entregas la responsabilidad y le entregas a tus hijos. Thomas Jefferson, abogado cristiano, dijo, entregar muchas responsabilidades al gobierno es peligroso, porque el gobierno, que es lo suficientemente grande para darte todo lo que quieres, es lo suficientemente poderoso para quitarte todo lo que tienes. Unos siglos después, los hijos de Caín, todos asesinos, y llegamos al punto donde Dios se arrepiente de haber creado la creación. Génesis 6, la tierra se llenó de violencia. ¿Por qué? Porque todos fueron como su padre Caín, un mal padre, generación perversa. Cuando la tierra se llenó de violencia, Dios aplicó la pena de muerte, porque era insostenible. Dios aplicó una mano dura para terminar con un mundo violento. Y comenzó de nuevo con una familia, la familia de Noé. Y cuando Noé sale del arca, Dios le dice a Noé estas palabras: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios le está diciendo a Noé, ¿viste lo que yo acabo de hacer? De aplicar la pena de muerte a toda esa generación perversa. Sí, ya no lo voy a hacer yo. Ahora, Noé, te delego esa responsabilidad a ti. ¿Cuántos han escuchado solo Dios puede dar la vida, solo Dios puede quitarla? ¿Cuántos han escuchado solo Dios puede juzgar? Es correcto. Pero aquí vemos algo interesante. Acuérdense que a Adán y Eva Dios no le dio gobierno sobre otro ser humano. Y cuando Noé sale del arca, le dijo las mismas palabras que le dijo a Adán y Eva, se las dijo a él. Los bendijo y le entregó gobierno sobre la tierra, sobre las aves, sobre los animales, sobre todo. Pero le dice esto le dijo que nunca se lo dijo a Adán. Ahora te delego responsabilidad a ti. El que derrame sangre de hombre, tú le quitarás la vida.
Dios está haciendo un pacto, dice ahí. Ven abajo. Pacto, una mejor traducción es constitución. Constitución es que Dios está delegando poder y autoridad que le pertenece a él ahora a Noé. Noé, ahora te delego algo que es mío, la justicia. La justicia. Dios le está delegando la facultad de castigar el crimen a Noé y le dice: Noé, esto que era mío y que tú viste que yo hice, ahora no lo voy a hacer yo, tú lo vas a hacer. Te delego esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios vio que como el gobierno familiar fracasó, ahora necesitamos gobierno civil. Dios en Génesis 9 está creando el gobierno. Y es tan evidente que la historia lo demuestra, porque hay algo llamado las 7 leyes de Noé, que es el sistema jurídico más antiguo del mundo. Noé tomó en serio su papel que Dios le dijo de castigar el crimen y generó 7 leyes, 7 cosas que él castigaba. Y ese gobierno que estableció Noé era para un propósito que Dios lo establece en las Escrituras. Dios crea, escuchen bien, Dios crea primero el gobierno, el autogobierno, la conciencia. Si la conciencia no es suficiente, creó el gobierno familiar. Y si el gobierno familiar, alguna persona no cría bien a sus hijos, está el gobierno civil. Para intervenir, para protegerte a ti. Porque imagínate que tú hagas bien tu trabajo y otro padre no lo haga. Y que otro hijo quiera matar a tu hijo. Dios crea el gobierno civil para proteger la imagen de Dios en la tierra. Para protegernos en la tierra hasta que lleguemos al cielo. La Biblia dice en 1 de Pedro 2:13, por causa del Señor sométanse a toda institución humana. ¿Por qué? Porque como por Él enviado, ¿por quién? Enviado por Dios. El gobierno es una institución enviada por Dios para castigar a los malhechores. En nombre de Dios, el gobierno castiga al malhechor. Entonces, algo que tenemos que entender, el gobierno no es una idea pagana, es una idea divina. Así como Dios creó la familia, que es una institución divina, Dios creó el gobierno civil y también es una institución divina. Y lo mismo lo dice el apóstol Pablo en Romanos 13. Dice: no te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien, porque los magistrados no están para hacer temor al que hace lo bueno, sino al malo. ¿Quieres no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Stop. Este debe ser el pasaje más malinterpretado de la iglesia moderna. ¿Por qué? Porque a veces pensamos: ay, nuestros gobernantes son divinos. No está diciendo que nuestros gobernantes son divinos. Este pasaje hay una parte donde dice que los magistrados, hay una parte que dice que la autoridad es elegida por Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Entonces pensamos: todos los gobernantes son elegidos por Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el gobierno civil, la institución del gobierno, es un ministro de Dios. Creada por Dios para castigar al que hace lo malo. ¿No me van a decir que Hitler fue escogido por Dios? Los gobernantes son elegidos por nosotros, pero la autoridad del gobierno es un ministro de Dios, creada por Dios, esa institución para proteger la vida inocente y la imagen de Dios en la tierra. Para eso fue creado el gobierno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han escuchado de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo? ¿Para qué lo dio a su hijo? Para que lleguemos al cielo. Pero también puedo decir, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio el gobierno para protegernos en la tierra hasta que lleguemos al cielo. Pero en Génesis capítulo 12, Dios dice estas palabras: voy a construir una gran nación. Diga conmigo, gran nación. Imagínense Dios diciendo: quiero mi propio país. ¿Cómo sería ese país? El país de Dios. Bueno, Dios construyó su propio país y dijo: voy a construir mi propio país. Y cuando Dios construye su nación, Él está buscando una persona, una familia,
que se convierta en una nación. ¿Qué características creen que Dios iba a buscar en esa familia? Todos sabemos a quién eligió. ¿A quién eligió Dios? Abraham. ¿Por qué lo eligió? Algunos dirán por su fe, por su obediencia. Dios dijo por qué eligió a Abraham. Y lo dice en este pasaje. Dice que Dios lo eligió a Abraham. ¿Saben por qué? Porque lo que pasó con Adán y Eva no podía volver a pasar. Lo que pasó con Caín no podía volver a pasar. Lo que pasó con Noé, que tuvo un hijo que tuvo que maldecir, no podía volver a pasar. Y si Dios quería construir su propia nación, Él quería un hombre que tenga un requisito. ¿Y saben cuál fue el que Él pidió? Dice, lo elegí para que ordene a sus hijos y toda su familia. Dios eligió a Abraham porque sería un buen padre que enseñaría a sus hijos. El padre de la nación tenía que ser primero un buen padre para sus hijos. Si no hay buenos padres, no hay una nación que pueda ser grande. Quiero terminar mostrándoles esto. ¿Creen que fue casualidad que Dios le pida a Abraham su hijo? ¿Fue o no fue? No hay cosa más difícil. ¿Qué historia más fuerte? ¿Por qué Dios le pidió a Abraham sus hijos? A su hijo. Porque quería ver si lo había entrenado bien. ¿La prueba fue para Abraham? Creo que la prueba fue para Isaac. Había Isaac ser entrenado para dar su vida por su Dios. ¿Cómo estás entrenando a tus hijos? O tus hijos hoy son el Dios de la casa. Ay, ¿qué quiere comer? Ay, pobrecito, llegó cansado del colegio, no puede hacer nada. ¿Cómo es el muchacho? Así el joven, más alto que su abuela, y la abuela le tiene que servir el café. Está frío, abuela. La abuela y el joven así. El joven no puede planchar. Ay, mami, no me planchaste mi camisa. ¿Dónde está tengo fútbol? ¿Dónde están mis zapatos? No pueden hacer nada. Entonces, ¿qué pasa con esta generación? No está acostumbrada ¿a qué? A que el mundo lo sirva. Ellos piensan que todos tienen que servirlo, porque así lo criamos. Entonces, en vez de criarlo para poner su vida en el altar, los criamos ¿para qué? Para ser el Dios del hogar. Y después dicen, no quiero ir a la iglesia. ¿Y qué pues la iglesia va a hacer por mí? ¿O qué me va a dar la iglesia? Claro, como su mentalidad es yo, servir, si todo mundo, la abuela, todo mundo lo sirve a él. En vez de él venir a decir a la iglesia, ¿qué puedo hacer yo por Dios? Necesitamos que nuestros hijos vengan a la iglesia y digan, ¿qué voy a hacer yo, pastor, por Dios? ¿Qué puedo hacer yo por la iglesia? Y no que la iglesia va a hacer por mí. Si tu hijo no puede servirte a ti que te ve todos los días, ¿cómo va a servir a Dios que no lo ve? Si tu hijo no puede servir a su abuela, ¿cómo va a servir a Dios? ¿Cómo va a servir a la humanidad? ¿Qué es la salvación? La salvación es que Dios también tuvo un hijo, pero ese hijo vino ¿a qué? A servir y no se ha servido. La salvación consiste en que un padre entregó a su hijo y el hijo tuvo la opción de decir sí o no, pero el hijo dijo sí. La salvación de una nación son hijos obedientes a sus padres que dicen sí, que sirven al Padre, porque el que sirve a su madre y a su padre mañana va a servir a la humanidad. El hijo que sirve a su abuela mañana va a servir a Dios. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Pasa de mí esta copa, pero no se haga a mí, sino la tuya. ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo te dijo eso? Papá, no te preocupes, no se haga lo que yo quiera, hagamos lo que tú quieras.
¿Cuándo fue, madre, la última vez que tu hija te dijo, mamá, no se haga mi voluntad, se haga la tuya? Si queremos transformar esta nación, si queremos obedecer a Dios, si queremos heredar las promesas de Dios, todo comienza por el carácter de tus hijos. Si le quitamos a nuestros hijos sus pruebas, les quitamos sus coronas. Para que tus hijos sean parte de la herencia, tienen que ser parte de los sufrimientos. Sin sufrimiento no hay gloria. Tú le quieres evitar sufrir a tu hijo, no lo estás evitando sufrir, estás postergando el sufrimiento. Porque es mejor que sufran en la casa por hacer bien las cosas, por cosas pequeñas de la disciplina, del servicio, a que lo tengan que aprender afuera de manera dolorosa. Mañana les cuesta su matrimonio, mañana les cuesta su trabajo, mañana les cuesta su alma. Un poco de sufrimiento hoy puede salvarle el alma a tu hijo.